Prepárense porque hoy en La Bandera vamos a destapar la última vergüenza, el último insulto de la casta política a los ciudadanos de a pie. Sí, vamos a hablar de cómo el bipartidismo corrupto de PP y PSOE se ha puesto de acuerdo, una vez más, no para solucionar los problemas de España, sino para subirse el sueldo mientras a ustedes les fríen a impuestos y no llegan a fin de mes. Porque mientras nuestros jóvenes no pueden independizarse, mientras nuestras familias hacen malabares para llenar la cesta de la compra, mientras nuestros autónomos se ahogan en deudas, los diputados de la Asamblea de Madrid del Partido Popular y del Partido Socialista han vuelto a aprobar una subida salarial que eleva su sueldo base hasta los 3.883,2 euros brutos al mes. Y no solo eso, también incrementan los complementos que perciben quienes ocupan cargos en la Cámara o en sus grupos parlamentarios. Más pasta para los jefes de la banda. Y esta, españoles, es la segunda subida en menos de un año. Supone ya un alza del 8,5% entre 2024 y 2025. Y ha contado, como no, con el voto favorable de PP y PSOE y el rechazo frontal de Vox. Siempre los mismos repartiéndose el botín y siempre los mismos defendiendo a los españoles. El acuerdo, adoptado en julio por la Diputación Permanente, fue justificado por populares y socialistas. Agárrense bien, en nombre de la dignificación de la política. Dignificación. Hay que tener la cara de cemento armado. Creen que la política se dignifica subiéndose el sueldo, cuando en realidad la dignificarían bajándoselo, acabando con el despilfarro y sirviendo de verdad a los ciudadanos. Sin embargo, para Vox, la medida refleja todo lo contrario. Siempre estamos en contra, nos negamos a estos aumentos, subrayaron fuentes del grupo parlamentario. Coherencia, españoles, coherencia, la que tanto falta en el PP y en el PSOE. Con el nuevo esquema, un diputado raso cobrará 3.883 euros mensuales, casi 4.000 euros, mientras que los cargos internos de la Asamblea llegarán a superar los 5.900 euros brutos al mes, gracias a los complementos por portavocías, presidencias o vicepresidencias de comisión. Auténticos sueldazos de escándalo pagados con el sudor de nuestra frente. Aunque el PP, en un intento patético de justificarse, achacó la medida a la normativa estatal que aprobó un alza del 0,5% para empleados públicos, el propio Ministerio de Hacienda aclaró que los parlamentos autonómicos son autónomos para aplicarla o no. Es decir, que la decisión ha sido política y no técnica. Han decidido subirse el sueldo porque les ha dado la real gana, porque se creen una casta de privilegiados por encima del bien y del mal. ¿Y qué es un político de la casta, españoles? ¿Cómo se define a estos personajes que viven a cuerpo de rey mientras el pueblo sufre? Pues nadie lo define mejor que el presidente de Argentina, el león Javier Milei. Escuchen con atención, porque sus palabras son un puñetazo en la cara de todos estos sinvergüenzas de la Asamblea de Madrid. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina en Argentina del Norte y Argentina del Sur. ¿Sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta, todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, sí, desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó y multiplicaron por 6 el número de pobres, ¿sí? ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Entonces, ¿saben qué? Quieren, digamos, quedarse en este país, ¿saben qué? Tienen que identificar el enemigo son los políticos. Hay que ir contra los políticos. Ellos son nuestros enemigos, ellos son los que nos hunden en la pobreza, ellos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde los que laburamos a los parásitos de los políticos. A ver, digamos, ¿por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Digamos, esta casta que tenemos son como los monarcas, y ni siquiera se autoheredan. Son los mismos que estaban en el 2001,
No se fue ninguno, estos chorros se quedaron todos. Y hay más, porque además se multiplican, porque tenés que agregar la parentela, sí, porque además tenés que agregar la amante, porque tenés que agregar la familia del amante, y crece, y crece, y crece. Y el bolsillo, digamos, de lo que producen, digamos, es cada vez más chico. O sea, entonces no puede ser que en un país, sí, le vaya mejor a los parásitos de la política que al tipo que produce. Es decir, no te puede ir mejor, ¿sí?, siendo un parásito de la política que no produce nada y que cuando hace algo lo único que hace es daño. Porque una de las cosas que pasa cada vez que interviene el Estado, se genera lo que se llama el fallo del Estado. O sea, fíjate esto, los planes contra la pobreza, ¿qué hacen? Generan más pobres. Mirá el caso argentino. Impresionante, ¿verdad? Milei lo ha clavado. Políticos que en medio de una crisis, en lugar de apretarse el cinturón como hacen todas las familias españolas, lo primero que piensan es en aumentar su propio salario. Esa es la definición perfecta de la casta. Esa es la definición perfecta de lo que han hecho el PP y el PSOE en Madrid. ¿Se dan cuenta de la estafa, españoles? El PP de Ayuso, esa que va de liberal y de defensora de los madrileños, pactando con el PSOE de Juan Lobato, con los socialistas que nos están arruinando, para subirse el sueldo. Son la misma cosa, la misma casta. Su única patria es su bolsillo. Mientras a ustedes les suben el IRPF, el IVA, las cotizaciones, ellos se suben el sueldo. Mientras a ustedes les imponen zonas de bajas emisiones y les fríen a multas, ellos se suben el sueldo. Mientras a ustedes les dicen que no hay dinero para sanidad o para educación, ellos se suben el sueldo. Es una vergüenza nacional. Un insulto a todos los madrileños y a todos los españoles. Y demuestra, una vez más, que el bipartidismo es el cáncer de España. Un sistema corrupto y clientelar diseñado para que la casta política viva cada vez mejor a costa de que los ciudadanos vivan cada vez peor. Frente a esta estafa, solo queda la voz de la decencia, la voz de la coherencia, la voz de Vox, el único partido que ha votado en contra de esta subida de sueldo vergonzosa, el único partido que de verdad está del lado de los españoles y no de los privilegiados de la casta. Que no les engañen más. Cuando vean a un político del PP o del PSOE hablando de sacrificios o de arrimar el hombro, recuerden esta noticia. Recuerden cómo, a la primera de cambio, se ponen de acuerdo para meterse más dinero público en el bolsillo. Son unos farsantes. La conclusión de todo lo que hemos visto hoy es tan sencilla como dolorosa. Es la prueba definitiva de que vivimos sometidos a una casta política que ha perdido por completo el contacto con la realidad, el respeto por los ciudadanos y, sobre todo, la vergüenza. Mientras las familias españolas hacen malabares para llegar a fin de mes, mientras nuestros autónomos luchan por no cerrar la persiana, mientras nuestros jóvenes no tienen futuro, ¿qué hacen los políticos del bipartidismo de PP y PSOE en la Asamblea de Madrid? Subirse el sueldo, por segunda vez en menos de un año, pactando juntos, como siempre hacen para repartirse el botín, para asegurarse sus privilegios, y se atreven a llamarlo dignificar la política. ¡Qué cinismo! La única forma de dignificar la política sería bajárselo, eliminar el gasto superfluo y devolver a los españoles el dinero que les roban a impuestos. Pero no, ellos prefieren vivir a cuerpo de rey a costa de nuestra miseria. Como bien ha definido el presidente Milei, esta es la esencia de la casta. Políticos que, en medio de una crisis, solo piensan en su propio beneficio. Son una élite de privilegiados que se ha desconectado por completo del pueblo al que dicen servir. Frente a esta estafa, frente a esta traición, solo ha habido una voz coherente, una voz digna, una voz que sí representa a la España que sufre. La voz de Vox, el único partido que ha votado en contra de esta subida de sueldo vergonzosa, demostrando, una vez más, que no son como ellos, que no han venido a forrarse, sino a defender a los españoles. Ahora, yo les pregunto a ustedes, españoles de bien, a los que pagan religiosamente sus impuestos para mantener a esta casta de parásitos. ¿Vamos a seguir permitiendo que se rían en nuestra cara, que se suban el sueldo mientras nos piden sacrificios? ¿Vamos a consentir que el PP y el PSOE, esos que fingen pelearse en los platós, se pongan de acuerdo por la espalda para repartirse nuestro dinero? ¿Creemos que un político que se sube el sueldo en plena crisis merece nuestra confianza? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esta estafa? ¿No es hora de echarlos a todos y de apostar por aquellos que sí están dispuestos a apretarse el cinturón y a servir de verdad a España? España necesita una regeneración profunda. Necesita una limpieza total de sus instituciones. Necesita políticos que sirvan al pueblo, no que se sirvan de él. Españoles, la batalla contra la casta es la batalla por nuestra dignidad,
y nuestro futuro. Es hora de decir basta. Destruyan ese botón de like si están hartos de la casta política y de que se suban el sueldo con nuestro dinero, y apoyan a quienes votaron en contra. Inunden los comentarios con su repulsa a esta subida de sueldo y su exigencia de austeridad y decencia en la política. Que se oiga la voz de la España que no se calla. Compartan este vídeo para que toda España conozca la verdadera cara del bipartidismo de PP y PSOE. Y si aún no son parte de esta trinchera contra la casta, suscríbanse a la bandera y activen la campanita. Porque aquí seguiremos luchando, sin miedo y sin descanso, por una España libre de parásitos y de corruptos. No nos van a callar, no vamos a seguir pagando su fiesta.